les invito a reflexionar sobre la autenticidad, lo que nos pide la palabra de Dios frente a tantas hipocresías de nuestra propia vida. Poco es uno de los temas que hoy por hoy, ¿no es cierto?, que como sociedad vivimos y que muchas veces estamos inmersos en un mundo de imágenes, en un mundo de las apariencias. Si uno mira un poco, ¿no?, que hoy Jesús fuertemente habla contra las hipocresías y que en el fondo, si uno mira, realmente vivimos en una sociedad que trata de aparentar y a veces hasta nos enseña cómo aparentar bien. Las imágenes, la presentación de aparentar siempre con una buena sonrisa y que hasta en este sentido culturalmente nos enseña a presentarnos bien y a esconder lo que es verdaderamente uno es. Y en este sentido, ¿no es cierto?, que uno se da cuenta que en la vida uno siempre lleva las sorpresas. Uno realmente no termina de conocer al otro. De repente a la primera vista aparenta una cosa y después uno dice, la verdad que no era la persona que conocía. Que esto no solamente en los ámbitos así de la sociedad, sino pasa en la propia familia. Uno de repente dice, opté por este hombre o esta mujer, me pareció una persona tan dulce, tan amable, tan lindo, y de repente, un momento para otro dice, desconozco a esta persona con quien compartí 20 años o 30 años, ¿no es cierto? De repente uno termina sorprendiéndose de la imagen que uno tenía hace tanto tiempo. Esto pasa en muchos ámbitos de la vida y que en este sentido también unas cuantas veces decimos así, acuérdense un poco las veces que dijimos, nunca me imaginé que me iba a hacer eso, nunca me imaginé que era eso lo que es la persona que yo conocí o que eso era lo que fue este amigo, esta amiga, este ser querido. Y también en este sentido a veces es muy fácil mirar hacia afuera, pero miremos hacia adentro. Tal vez también nosotros mismos hemos generado este sentimiento en tantas personas que tal vez ni conocemos, tal vez ni nos imaginamos, tal vez había tantas expectativas y también hemos sido causa de decepción, causa de sufrimiento y dolor. Pero hoy, en este sentido, Jesús nos invita a superar la hipocresía que está en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero esto desde la autenticidad. Estaba pensando así un poco, ¿no?, que realmente qué significa ser, primero qué significa ser hipócrita. A veces una palabra fuerte decimos y no sabemos que realmente el hipócrita es aquel que finge sentimientos, aquel que finge cosas, cualidades que realmente no son suyas. Aquella persona que así antiguamente, estaba mirando un poco el diccionario, ¿saben?, para saber qué significaba. Antiguamente el hipócrita no tenía una imagen negativa, sino era el actor del teatro. Aquel que representaba la imagen de la otra persona. Y yo creo que hoy por hoy somos tan expertos en hacer buenos teatros, ¿no es cierto? Y decimos, sos un hipócrita, ¿no es cierto?, que vive lo que no es, demuestra lo que no es. Y en cambio, una persona auténtica es realmente aquella persona que demuestra y actúa acorde a lo que siente, piensa y que está convencido.
es aquel que gobierna a sí mismo y gobierna a los demás desde las convicciones. Y en este sentido, ser auténtico significa ser lo que uno es sentirnos libres y ser libres en la vida. Obviamente tiene su costo, ¿no es cierto? Realmente no siempre es fácil decir lo que sentimos, pero no creyéndonos en dueños de la verdad, pero sí expresar lo que sentimos y de lo que estamos convencidos de verdad. Yo creo que hoy en este sentido, en la primera lectura, San Pablo así nos demuestra y que nos dice, hemos sido auténticos, no le hemos engañado a nadie. San Pablo dice varias veces, nuestro mensaje ha sido la buena nueva que hemos recibido, no lo hemos hecho por dinero, ni tampoco por fama, sino que sencillamente por el amor a anunciar el mensaje de Dios. Ser auténtico en las pequeñas o en las grandes cosas que hacemos. Y esto significa también en nuestra vida, ¿no es cierto?, que encontrar el objetivo con claridad, la misión que Dios nos ha dado en la vida. Y que también sepamos, ¿no es cierto?, más allá de todas las apariencias, hoy el Salmo es muy lindo, nos dice, Dios nos conoce así como somos. Es un Dios que nos ama así como somos. Un poco la hipocresía, la falta de autenticidad viene porque muchas veces nos tenemos el miedo de sentir rechazados, no queridos y no amados. Entonces uno dice, si realmente demuestro lo que soy, no me van a querer. Más vale me pinto y me arreglo un poco, ¿no es cierto? Más vale maquillo un poco mi forma de ser. Más vale pongo un par de palabritas que quede bien. Y que en este quedar bien uno sacrifica mucho lo que es la libertad interior. Y en este sentido hoy la palabra de Dios, el Salmo 139 nos dice, tenemos un Dios que nos ama así como somos, que nos pide que nos sintamos libres, no tenemos que poner ninguna mascarita de la apariencia. Dice, es un Dios, aunque sientas que nadie se interesa por vos, es un Dios que se interesa, un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, porque Él nos conoce como somos, Él conoce nuestras necesidades, y en este sentido dice la palabra de Dios hoy, que cada uno de nosotros somos importante para Él. El Salmo 139, así de alguna manera, es una expresión de cómo Dios nos sigue amando. Y dice el Salmo hoy, de manera muy interesante, de manera muy clarita, nos dice, Señor, tú me sondeas, tú me conoces. No es un Dios que nos deja suelto, permanentemente nos está tanteando qué está pasando con nosotros. No es un Dios que no se ocupa, un Dios que no mira la apariencia, un Dios que mira la necesidad del corazón. Dios está preguntando hoy que tienes frío, ¿qué es lo que estás necesitando? ¿Cuál es la necesidad particular que hoy traemos para poner en el altar de Dios? Expresemos a nuestro Dios con claridad, no le pongamos barrera, porque Él nos sondea, porque Él se ocupa de cada uno de nosotros. Él sabe de las angustias, de las preocupaciones. Él conoce de estas personas que en este momento está en el sanatorio. Solamente nos basta que hoy, como comunidad, le pongamos en manos de Dios. Y además de esto, es un Dios que invierte su tiempo. Imagínense,
yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo es este Dios? Es un Dios que dice desde la palabra, ¿no es cierto? Que sabe cuando me levanto, sabe cuando me siento, sabe cuando me acuesto y que entiende todos tus secretos. Estaba pensando así, la mejor imagen de este Dios es el médico jefe de la terapia intensiva, que está ahí mirando cada movimiento, sabe cada pulsación. Ahí hay una enfermera, cuando un enfermo se mueve en la terapia intensiva, ahí dice el médico, vaya a atenderle para ver qué se necesita. Que si respira mal, ahí hay una alarma que suena y que le atiende. De cada detallecito, cuando uno se levanta o cuando uno se acuesta, cuando uno se mueve, es un Dios que se ocupa de nosotros en cada momento y en cada realidad de la vida. Y en este sentido, si Dios se ocupa de nosotros, ¿por qué tenemos que esconder cosas delante de Él? Hoy nos pide que no nos vivamos con el peso y la carga de tantas esclavitudes que nos llevamos. Y me estoy acordando a uno de los padres que leo bastante, es el padre Antonio de Melo. Él siempre en su libro de la libertad interior decía, uno es cuando más esconde, más esclavo es. Porque se necesita generar mucho esfuerzo para esconder cosas. Cuando más secretos tiene, uno más tiene que cuidar y guardar y proteger. Y que hoy en este sentido desde la palabra, Dios nos conoce con maña y todo. No hace falta esconder, ni fingir, ni aparentar cosas. Y en el fondo nos está pidiendo que vivamos esta libertad interior. El momento que uno es capaz de demostrar cómo uno es, yo creo que muchas tensiones van a bajar, va a haber más entendimiento en la familia, por la medida que uno, no solamente en la relación con Dios, sino uno con el otro, cuando uno demuestra cómo es, ahí surge lo hermoso que es el diálogo. De repente uno es capaz de empezar a hablar, decir lo que siente, sin esconder, sin tapar y sin mezquinar. Hoy en este sentido, desde esta relación con nuestro Dios, nos está pidiendo que abramos el corazón, diálogo sincero, en este diálogo donde haya amor y perdón. El diálogo no quiere decir que estemos de acuerdo de todo, que eso no significa que uno tiene que cumplir todo lo que el otro dice, sino sencillamente uno pueda sentirse libre en expresar y en demostrarse cómo es. Superar esta hipocresía que vivimos culturalmente, superar tantas situaciones de secretos en la vida. Y además de esto, dice hoy la palabra de Dios, Dios sabe cuando me despierto y cuando me acuesto. Y que también conoce, es un Dios, dice, tus pasos me son familiares. Nuestro Dios nos conoce cada pasito, nos conoce aún antes de nuestro nacimiento. Qué lindo mensaje hoy la palabra dice, de repente sé que hay mamás embarazadas aquí, están preocupados por este bebé, no se sabe cómo va a salir, hay complicaciones. Sepan, cuando sienten esto, pongan sus manos en su panza, conságrele a sus hijos a Dios. Dios los conoce a sus hijos desde la concepción. Dios se va a ocupar de cada uno. Cuando uno pide con este deseo ardiente y con fe para que este hijo nazca bien, más vale que Dios va a dar. Yo no lo digo, sino que la palabra de Dios dice, te conocía aún antes de tu concepción, que Dios está preparando a mamás y papás. Dios está preparando su pancita para recibirle a este bebé. Y Dios está preparando toda una comunidad para recibir
este bebé con mucho amor. Y que Dios también en este sentido dice, tus pasos no son familiares, sabe a dónde vamos, sabe que tiene que cuidar a cada uno de nosotros, aun cuando estamos con este estudio médico yendo al sanatorio. Dios sabe que tiene que atender, Dios sabe que hay una enfermedad, Dios sabe que Él nos va a cuidar, nos va a acompañar, nos va a atender. A veces los trámites que quedan pendientes hace años, Dios sabe que se va a ocupar cada uno de estos. Por eso hoy nos invita a que vivamos una fe firme, una confianza plena, un abandono total en esta mano poderosa de nuestro Dios. Por eso hoy estamos aquí. Y que dice la palabra de Dios, antes que la palabra esté en mi lengua, Dios la conoce. Esto ha sido la experiencia de David. Antes que dijera una palabrita, Dios ya lo sabía. Se ocupaba. Unas cuantas veces nos preocupamos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo resuelvo esta situación? Hoy nos pide que realmente confiemos en este Dios, no pongamos otras palabras, y que también nos dice, es un Dios que nos rodea por delante y por detrás. Imagínense lo importante que es delante, cuidándonos de todos los peligros. Antiguamente, en el tiempo de la guerra, ¿qué pasaban los soldados que iban en la primera fila? Son los primeros que se mataban. Le mataban a los primeros y venían los soldados especiales detrás. Dios se hace esta barrera delante de nosotros en los peligros. A nadie le manda al frente en la batalla, y que también de atrás, para que ningún enemigo nos ataque, porque no tenemos ojos atrás, ¿no es cierto? No hace falta andar con retrovisor, porque Dios se pone detrás nuestro, detrás de nosotros, para cubrirnos y para cubrir nuestra espalda. Así es un Dios que nos ama, va enfrente y que cuida nuestra espalda. ¿Cuánto más tenemos que confiar en este Dios? Si la palabra de Dios lo dice, que no solamente no es un cuento, sino que Dios es así. Esto ha sido la experiencia del salmista. Cuando uno pide a Dios con esta fe, seguramente va a ser la experiencia de cada uno de nosotros. Y por encima de todo, David siente, la mano de Dios estaba sobre mí. Además de estar adelante, atrás me estaba bendiciendo en todo momento de la vida. En este día de frío, el mejor regalo que Dios nos pueda dar. Estamos rodeados del amor y de la presencia de Dios. Nos cubre de adelante, nos protege de atrás y nos bendice de arriba. Solamente nos pide que seamos auténticos. Nos demostremos como somos, vivamos la libertad interior. Seamos libres, respiremos tranquilos, que vivamos lo lindo que es no estar atados de tantas cosas que nos esclaviza. Hoy la palabra de Dios nos pide que en este sentido vivamos a la plenitud de esta alegría de estar libres sin tener que esconder, estar libres y de poder relajarnos un poco. Yo creo que así, en este sentido, también la palabra, el Salmo termina diciendo, Dios está por encima de toda ciencia. Dice, Dios está por encima de toda la lógica. Dios supera, el conocimiento de Dios supera toda la ciencia que ha existido en el mundo hasta este momento. Por eso, con más razón, no nos preocupemos, con más razón, no pongamos máscaras, con más razón, no escondamos delante de Dios, sino que confiemos plenamente. Abandonemos en las manos de Dios
y que no escondamos a nadie, sino que realmente vivamos lo que somos con esta sinceridad y con esta libertad interior y con esta libertad plena. Esto es vida, vivir siendo lo que somos, los pocos o los muchos años que nos toca, no como esclavos, sino hijos de Dios libres, libres para amar, libres para sentirnos amados, libres como hijos delante de nuestro Dios que tanto nos ama, nos cuida y que nos protege. Tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.